Sí, ya está aquí con nosotros Miriam Bregman, dirigente del FIT, Sí. no legisladora ahora. No, en este momento no. Bienvenida, gracias por estar acá. Gracias. Por estar acá en pleno enero, gracias por no estar de vacaciones. Miriam, vos hiciste una denuncia. Sí, con mis compañeros del PTS Frente de Izquierda hicimos una denuncia que la radicamos en el día de hoy, donde denunciamos los graves dichos de Javier Milei, del presidente de la Nación, a partir de su defensa encendida de Elon Musk, donde claramente utiliza simbología nazi, hace el saludo nazi. Milei le resulta muy ofensivo que critiquemos ese saludo de Musk y empieza a atacarnos, bueno, con una serie de cosas que me parece que da un salto, ¿no? Primero porque ya nos ha dicho otras veces zurdos, van a correr. Sí, claro. Pero ahora lo dice desde el poder del Estado, siendo el jefe de las Fuerzas Armadas, siendo el jefe de las Fuerzas de Seguridad Federales, teniendo los servicios de inteligencia a su disposición, nos dice los voy a buscar hasta en el último lugar del planeta. Bueno, nos pareció que la gravedad meritaba una denuncia y bueno, en el día de hoy la presentamos con mis compañeros, señalando que ante todo viola la ley antidiscriminatoria, porque él no dice si ustedes cometen un delito o a partir de tal o cual hecho delictivo los voy a perseguir. Los voy a perseguir por lo que opinan zurdos, tiemblen. Bueno, yo quiero sacarlo por un momento de ustedes, la denuncia, el FIT, ¿no? Porque creo que esto es algo que ya excede a una cuestión política, miradas sobre la política, sobre la Argentina. Acá hay como otra cosa, y esto podría afectar a los argentinos, o debería afectar a los argentinos en general, digo, que votaron a Milei probablemente para que persiga delincuentes, ¿no? Para que persiga personas que bueno, definen su identidad sexual, ¿no? ¿Hay algo que pasa por ahí? Sí, me parece muy bien lo que decís, porque yo como referente de un espacio, por supuesto, tengo que accionar, tengo que reaccionar, y es mi obligación pelearlo en todos los ámbitos, incluido en el judicial. Pero hoy o ayer, porque sigue todos los días con sus diatribas y hoy la sumó el ministro de Justicia, ellos dejan claro que quieren atacar a las mujeres en general. Cuando dicen o niegan la violencia de género y dicen que van a derogar la figura de femicidio, están atacando a todas las mujeres. Porque no es que hay determinadas mujeres que son víctimas de la violencia machista. Hay grados de violencia machista, pero la violencia patriarcal la sufrimos todas y están los casos extremos de los femicidios, que es lo que él precisa y dice, bueno, voy a dejar de condenar especialmente esos delitos. Pero al decir que no existe la violencia machista, que hombres y mujeres son iguales, bueno, nos está atacando a todas. Cuando él ataca a la diversidad, a sus colectivos que pelean por los pocos derechos que se han conseguido estos años, porque la verdad que faltan muchísimos, incluso habiendo conseguido el cupo laboral trans, por ejemplo, falta que se implemente seriamente, que sean trabajos con derechos laborales plenos. Él está atacando a todo aquel que no responde a su modelo machista, patriarcal, conservador, y me parece que establece con esto un diálogo, o intenta establecer un diálogo con su base, con muchos de los que lo votaron, y hoy no ven que Javier Milei les esté respondiendo con aquello que decía en campaña, que el ajuste lo iba a pagar la casta, que antes de aumentar un impuesto se cortaba un brazo. Claro, baja retenciones, pero sube el impuesto a las ganancias para los trabajadores. Es decir, los que trabajan, los jubilados, están pagando claramente el ajuste de Milei y trata de compensarlo con esto. ¿Qué es lo que pasa con esta derecha que propone más libertad, o que ves vos ahí, pero sin embargo vuelve al conservadurismo más absoluto, al punto de decir la familia es el hombre, la mujer, y tiene que ser como la conocimos hace cientos de años? Me parece que, yo se lo dije en el debate presidencial, ¿no? Porque también ahora hay que revisar qué le debatíamos a Javier Milei, cuántas se le dejaron pasar por mucho tiempo. Una vez un periodista, recuerdo, me dijo, yo reconozco que hice consumo irónico. Pero bueno, el problema es otros referentes políticos, cuánto le dejaban pasar o cuánto naturalizaban de esto, y me parece que está bien revisarlo ahora, estos valores conservadores, retrógrados, misóginos que él quiere imponer, porque tampoco me gusta cuando se le contesta como otro macho alfa, ¿viste? Cuando dice, vos, vení, te espero, peleemos, u otros le dicen, vos, descerebrado. Creo que lo peor que podemos hacer es caer en ese tipo de discusiones, ¿viste? De dos machitos que se pelean a ver quién es más bravo uno que el otro.
A mí ese tipo de discusión me parece terrible, me parece que hay que centrarla claramente en que todos estos discursos tienen consecuencias, no son peleas ideológicas, o sea, no son solo, son batallas culturales que ellos libran, le hablan y tratan de formar ideológicamente o de complacer a una cierta base social, pero tienen consecuencias. En la Argentina venimos de un triple lesbicidio, ataques que todo el tiempo se profundizan en las redes sociales hacia distintos colectivos. Me parece que hay que ser conscientes, y por eso también lo denunciamos en sus dichos, que después esto tiene consecuencias en la realidad. Entonces hay que enfrentarlo firmemente y no hay que copiar esas formas. Miriam, supongo que todo lo que decís lo decís en referencia al tuit de Grabois. No solamente. Puede ser, pero Grabois si es así, utiliza un poco esa referencia lo conté de... ayer, por eso. No, yo no. Y la pregunta es, justamente lo que Grabois proponía hace unos días era, bueno, es tan grave lo que está enfrente y lo que estamos discutiendo. Me pasa a mí cuando abro el programa, a veces, y digo, yo no puedo creer que estemos hablando de estas cosas. Sí, claro. De que la familia tiene que ser como Milei quiere, ¿no? Y no como cada uno quiera, si no molesta a nadie. Bueno, me parece tan grave que frente a esto Grabois planteaba, y por eso te lo pregunto a vos, planteaba, bueno, acá lo que hay que hacer es hacer un gran frente y dejar de tal vez limar o ser finos en estas cuestiones, en bueno, ¿cuál es tu forma de responder? ¿Cuál es la forma de responder del otro? Justamente porque lo que veo también es que es tan impensado, habiendo vivido una dictadura en la Argentina, bueno, es tan impensado todo lo que estamos viviendo, que cada uno responde como puede a esto. No, ¿sabés que yo no creo? A ver. Yo creo que quienes tenemos una cierta representación social, y más quienes nos ubicamos, como te quieras ubicar, en el campo nacional y popular, en la izquierda, nacional o popular, lo que quieras, nosotros no podemos contestar de cualquier manera. No todo está habilitado. Yo coincido con vos, no que todo no es de está la misma habilitado, forma. porque las consecuencias las pagamos las mujeres. Pero digo, las consecuencias las pagamos las mujeres y la diversidad sexual. Sí. Entonces, cuando a mí me vienen a decir, no, el problema del gobierno de Alberto fue que nos pasamos 3 pueblos, le dimos muchos derechos a las mujeres, hablábamos con la Milei te contesta. Milei está 10 pasos más adelante y te contesta, no es un problema de la yo voy contra la violencia machista, no quiero que se condene la violencia machista. Ojo, porque tenemos, por eso digo, revisar cómo se ha enfrentado esto. Ahora, muchos de los que llaman, o no vi a todas las personas que llama Grabois, pero algunos de los que él llama, ¿le votan las leyes a Milei en el Congreso? Sí, probablemente una cosa es votar una ley, otra cosa es avalar que el homosexual no pueda que no haya ESI, por ejemplo. Eso es grave. Una diferencia política. La Iglesia tampoco quería que haya ese. La Iglesia tampoco quería que haya ese. Una cosa es una diferencia. Preguntémosle qué opina de la posición de la Iglesia sobre la ESI. Y después te digo. No, pero déjame decirte esto. Me parece que una cosa es tener una diferencia en el Congreso de la Nación respecto a cómo se maneja una medida política o a cómo aplicar cierta medida para la economía de los argentinos, y otra cosa es decirle a la gente que no, que es un delincuente o un pedófilo si conforma una pareja homosexual y adoptan chicos. Me parece que hay un abismo entre esas dos miradas. Según qué miradas sean, porque todo lo que está diciendo ahora son cosas que estaban en la ley base. En la ley bases quería terminar con la ley Micaela, en la ley bases termina con todos los derechos de los trabajadores y trabajadoras, con la moratoria previsional quería terminar la ley base. Entonces no es que son todos ingenuas palomitas que votaron una ley. Darle las herramientas a Milei, como decían quienes votaron muchas de estas cosas, darle las herramientas a Milei es fortalecerlo para que haga esto. Yo no separo las dos cosas, te lo digo sinceramente, no lo separo, porque esto de todos nos unimos para enfrentar el mal, eso fue Alberto Fernández. Eso fue Alberto Fernández. Nos dijeron que uniéndonos todos contra Macri, mirá que fue amplísimo el frente de todos, ¿y en qué terminó? En un fracaso que trajo un derechista peor. Entonces me parece que es el momento de no buscar titulares en los diarios, sino de pensar en serio cómo enfrentamos este gobierno ultraderecha. ¿Es solo culpa de ese gobierno? Perdón que te interrumpa, pero porque vos estás responsabilizando al gobierno anterior. En Estados Unidos hay un Trump hoy. Hay una cosa que da la sensación excede a la República Argentina. Totalmente. Claramente excede a la Argentina. Yo por ahí te lo pongo en ejemplo Argentina, pero te podría poner el ejemplo de qué errores o qué políticas tuvo el gobierno de Biden para que vuelva Trump. Entonces también es bueno mirarlo internacionalmente para poder contestar y que no sea siempre la derecha la que vuelva en forma recargada. O cuestionamos las bases que hicieron que miles y miles de personas, tanto en Estados Unidos como en Argentina, trabajadores y demás, terminaran votando a gobiernos nefastos como esto, o la verdad que si no discutís la base de toda esa política es muy difícil, porque yo no lo creo porque no lo veo en la calle. Yo no creo que ninguna mujer haya votado a Milei porque Milei dice somos iguales ante la ley, es mentira la violencia machista, pero tenía tanta
tantas otras ofensas, tantas otras promesas incumplidas, tantos otros desencantos que dijo, bueno, voto a este y que se rompa todo y veo qué pasa. Entonces tenemos que empezar a pensar profundamente y a cuestionar eso en serio para que esos desencantos no ocurran más. Creo que las mujeres tenemos, por ejemplo, este 8 de marzo un gran desafío. Sí, sin duda. Tenemos un gran desafío. Siempre marchamos los 8 de marzo, pero no puede ser la marcha de siempre. Tiene que ser una respuesta colectiva en todos y cada uno de los lugares del país que vuelvan a mostrar a toda América Latina, al mundo, que nosotras salimos a la calle junto con la diversidad y defendemos nuestros derechos. Me parece que Milei avanza y avanza y avanza, que el silencio de muchos y de muchas hace que avance con más facilidad, ni que hablar de la complicidad de otros. Y hay que pensar en serio en qué momento estamos, porque es serio lo que dijo. Yo parto de que tiene una gravedad extrema. Claro que sí, sí. Bueno, de ahí también mis preguntas. Mira, me dicen que tenemos un tuit, no quiero dejar pasar lo que, no sé si mencionaste la ley Micaela, bueno, la ley Brisa también. La ley Brisa. Digo, ¿qué tienen que ver esos chicos para el que no lo sabe, que se quedaron sin madre y con un padre que está cumpliendo una condena y que necesitan ayuda del Estado, ¿no? Frente a este gobierno que dice, no, el Estado no les tiene que dar absolutamente nada. Somos privilegiados, son dijo. Niños. Dijo que son privilegiados, que habló de privilegios relacionados a la violencia machista. Sí. No tiene ni idea, no sé, es alguien yo ayer le decía en un diario, parece que vive en un tupper, ¿no? Porque no tiene idea de lo que pasa en una familia cuando la mamá sufre violencia machista. Ni que hablar si pierde la vida, si es asesinada, lo que pasa con esos pibes. Sí. ¿Cómo no vas a ayudar a esos chicos que quedan sin su mamá, que en algunos casos el progenitor puede ir preso, en otros no? Me parece todo tan bárbaro, en el sentido más literal del término, que son muchas cosas que tenemos que discutir y que cuestionarle. Tenemos un tuit, me parece, a ver, me avisaron recién un retweet de Milei, el retweet de... donde retuitea un hilo, sí, el de Diego Recalde, el cineasta, creo. Se asesinan a muchísimos más hombres que a mujeres y el asesino casi siempre es un hombre y no una mujer. Esto probaría que los hombres odian más a los hombres que las mujeres. La figura penal, femicidio, es insostenible. Machicidio suena hasta más lógico. ¿Vos creés que esto es una reacción contra el feminismo? Sí. Contra el feminismo, contra todas las mujeres que hemos en el último tiempo logrado cambiar una conciencia social. Yo creo que hay movimientos muy profundos como el de Ni Una Menos que lograron verdaderamente cambiar una conciencia social. Baste con que hables con una piba de 14, 15 años y vas a ver que no tiene nada que ver a lo que éramos nosotras mismas a esa edad. Hoy un chiste machista no es aceptado, no es repetido, es cuestionado y eso es muy bueno. Te pongo el ejemplo de un chiste por empezar con algo muy chiquitito, pero me parece que más allá de avances y retrocesos más generales hubo algo que empezamos a cambiar, que lo empezamos a cambiar en la calle, que lo empezamos a cambiar en nuestras casas, que empezó a cambiar socialmente y todos estos sectores de derecha que claro que ya existían. El problema es que ahora con este gobierno cobran voz y pueden ir por un revanchismo contra eso, pero estoy segura que somos más, que podemos organizarnos, que podemos volver a pelearla y que vamos a tener el apoyo de muchos varones que no están de acuerdo con que esto sea así y que la única manera de relacionarnos es ver quién es más guapo que el otro. Creo que vamos a tener apoyo, que lo podemos conseguir y, como te decía, empezar a construir esas expresiones sociales, como hicimos con la universidad, como hicimos el 24 de marzo, donde más allá del discurso oficial dijimos, bueno, salgamos, demos nuestros debates, manifestemos las diferencias que haya, pero estemos todos en la calle movilizándonos. Me parece que es importante porque esto de la discriminación se ve en muchos ámbitos. Mira, ahora mismo en este momento hay un acto en la puerta de la petrolera Shell por despidos discriminatorios. Y así te puedo nombrar un montón de lugares donde hay despidos discriminatorios. Te echan porque alguna vez fuiste activista sindical, porque alguna vez expresaste tu opinión política. ¿Y esto por qué lo hacen las grandes multinacionales? Que evidentemente no es un problema económico, es porque ven un aval del gobierno, ven un aval con la ley Bases que ya le saca la obligación de reinstalarlos. Entonces la discriminación empieza a sentarse en distintos lugares y en distintos ámbitos, también en el laboral. Me parece muy importante que la respuesta que demos sea
sea grande y que sea muy consciente de por qué carriles tenemos que ir. Así como los despidos en Danica o DAS o tantas también. Empresas, ¿no? Que no quiero dejar de mencionar, porque también me pregunto si mientras hablamos de esto y tratamos de profundizar con Miriam, no hay algo que se está queriendo tapar y que también tiene que ver con la realidad de los argentinos que no mejora. Bueno, ahora si querés agregar algo de eso, pero también acá hay varias mujeres y la Colo te quiere preguntar también. ¿Colo? No? Hola, ¿cómo te va, Miriam? Sí, un poco también de lo que te estaba diciendo Daniela. En términos económicos se viene otro año, quería saber tu opinión, ¿cómo lo ves? Tanto que dice el gobierno que se viene un rebote y una mejora económica importante, quería saber tu opinión. Y por otro lado, las mujeres estamos muy preocupadas, ¿no? por esta embestida muy fuerte. Hasta ayer yo pensaba que no iban a poder avanzar, pero hoy ya cambié de parecer. Y en ese sentido, como vos como diputada, más allá de salir uno a la calle y el 8, ayer lo decíamos, el 8 de marzo va a ser creo que un día importante para evitar todos estos avallazamientos. ¿En diputados se puede hacer algo para impedir que se quiera modificar todo? ¿Crees que vas a tener, bueno, ahora se viene justo el año electoral, ¿no? Sí. Pero ¿qué creen que pueda pasar ahí desde el Congreso? Empiezo por la segunda pregunta. Se puede hacer todo, porque Javier Milei no tiene mayoría ni en diputados ni en senadores. Es decir, yo hoy instaba en las redes sociales a que le pregunten a todos los referentes de la oposición, a los distintos bloques que hay en la Cámara de Diputados y Senadores, qué opinan, por ejemplo, de derogar el agravante de femicidio. Porque no tiene la llave Javier Milei hoy. Claro. Depende de qué hagan los demás. Entonces es una buena pregunta para que hagamos desde ahora. Bueno, ¿qué opinan? Yo no tengo por qué enterarme el día que se trata la ley que van a votar. Claro. Creo que todos y todas tenemos una opinión formada al respecto y hay que decirlo ahora. No puede haber duda si esto está en duda, no está en duda. Imagínense el mensaje para los jueces, ¿no? Que siempre fueron muy reticentes en considerar estas agravantes, cuando ahora ven que desde el gobierno le dicen, che, mirá que esta figura legal no va a existir más. Me parece importante porque, como decís vos, si se puede hacer algo, se puede hacer todo porque no tienen mayoría. Y la otra pregunta, Colo, me parece importante porque se liga con lo que veníamos hablando y por qué da estas batallas culturales, como se llaman. Él fue a Davos. Se suponía que el discurso tiene que ser económico si vas a Davos. No habló de economía. Nada. Entonces yo me quedé pensando si algunos sectores de la oposición no ven mejor al gobierno que el gobierno mismo. Porque si el gobierno tuviese tanto para mostrar en materia económica, hubiese ido a Davos, hubiese dicho, yo conseguí esto, tengo tanta cantidad de reservas, tengo cerrado un acuerdo con el FMI, que yo no estoy de acuerdo, ¿no? Pero ellos lo podrían haber dicho, tengo cerrado este acuerdo con el FMI, conseguí tales reservas, bajé tales impuestos, hoy la gente vive mejor en mi país porque paga menos de electricidad, menos de gas, entonces eso le permite llegar a fin de mes, los salarios mejoraron. No puede decir nada de todo eso. Nada de todo eso. Dice, bajé la inflación. Claro, cuando te pregunta qué costo o quiénes son los que están sacando de su bolsillo para que él mantenga la inflación como la tiene, ahí hace agua. Entonces me parece que tiene que ver por qué llevó el discurso hacia este terreno y no hacia el económico. Miriam, yo te quiero preguntar ahora qué es lo que crees que pasa en la calle, ¿no? Hablábamos de el 8 de marzo, el 24 de marzo, yo me lo pregunto todo el tiempo, ¿no? Y a veces como respuesta el oficialismo lo que te dice es, bueno, votaron a un Milei, esto es lo que quiere hacer Milei, o esto es lo que quiere decir Milei. Yo me pregunto si incluso sus votantes estaban de acuerdo también con esto. Salimos a la calle, hablamos con algunos argentinos a ver qué pensaban sobre esto y quiero compartirlo con vos. Bueno. El gobierno nacional que anunció que va a quitar la figura de femicidio del Código Penal. ¿Qué opina? Sí, bueno, creo que muchas de las políticas que están tomando van en contra del movimiento feminista que está haciendo muchísimo desde hace muchos años por la salud, por un montón de cuestiones de la mujer. Y la verdad, nada, muy indignada, porque fue una conquista y ahora este gobierno lo echa atrás. Ojalá que tomemos conciencia como pueblo y a la hora de votar pensemos en las mujeres y todo el pueblo. Va. ¿Por qué pensás esta hazaña contra el feminismo? Bueno, porque es un movimiento muy fuerte que viene a mostrarnos que todavía falta mucho para hacer por situaciones que lamentablemente antes se veían como crímenes pasionales
ahora nos damos cuenta que es una cuestión de género que hay que ver y que hay que cambiar. ¿Por qué en una pareja vos pensás que un hombre va a matar a una mujer, como los 255 casos que ocurrieron el año pasado? Mira, la verdad desconozco la estadística de casos y hay que ver en cada caso puntual, pero no significa que siempre que un hombre mata a una mujer sea por el hecho de que es mujer. ¿Y las veces que sí? Y las veces que sí, bueno, hay un agravante. O sea, si es una relación... Es el femicidio. Si es dentro del marco de una relación, ya está el agravante en el Código Penal. No necesariamente, como está pasando últimamente, cada vez que un hombre mata a una mujer es un femicidio. No necesariamente femicidio. No siempre te matan por el hecho de que sos mujer. A veces sí. Hay casos en los que sí. Una barbaridad, me parece. No, es un desastre. A ver, el hecho de que hace poco en Barraca habían matado a una pareja de lesbianas y es un delito de odio, ¿no? Y un femicidio también es un delito de odio. Y que saquen la carátula de femicidio como delito de odio es menos condena a los criminales que matan mujeres por violencia de género. Ah, es una locura. Bueno, a veces nos tensamos en discusiones, ¿no? Miriam, como abogada, recién lo planteaba bien y decía, bueno, se trata de un agravante, como existen otros, pero el problema es el agravante en el femicidio, no en los otros que te agregan años también en una pena, pienso yo, ¿no? ¿Qué te parece esto que escuchábamos? Y yo creo que refleja un poco la sociedad, porque como te decía, son sectores muy pequeños el que puede haber votado a Javier Milei en producto de esos pensamientos tan reaccionarios que hay. Siempre va a haber sectores reaccionarios, sectores progenocidas, eso nunca estuvimos exentos. De hecho, a veces lo recuerdo, que personajes como Aldo Rico ocuparon cargos en el Estado, Patti, no nos olvidemos, no es que todos estos años de gobiernos constitucionales no hemos tenido que pelear contra el negacionismo, por ejemplo, peleamos contra los indultos, la obediencia debida, siempre son peleas que tenemos que dar. Pero creo que la sociedad hay que interpelarla desde otros lugares, desde otros valores, y las mujeres sabemos hacerlo. Lo hemos sabido hacer pacientemente. Mirá si no tuvimos paciencia para pelear por nuestros derechos. Cuando nos decían barbaridades, nos decían asesinas, nos decían cualquier cosa, y demostramos que al revés, desde que el aborto es legal, se redujeron las muertes a la mitad. Entonces es exactamente lo contrario. Nadie dejó de tener su bebé porque el aborto es legal, que nos decían. Bueno, se dicen cualquier barbaridad y creo que en los distintos temas tenemos que tener la misma paciencia para discutir, para hablar, para explicar. Creo que vos mencionabas la ESI antes. La ESI es importantísima, importantísima. La mayor parte de los pibes que hoy denuncian abusos sexuales es porque tuvieron alguna experiencia en la escuela con la ESI y les explicaron, pero cuesta. Hay provincias que nunca se llegó a aplicar la ESI por oposición de las iglesias, de determinados gobiernos conservadores. Entonces, creo que son muchos temas porque el gobierno ataca todo junto, pero tenemos que tener la paciencia, la fortaleza y la fuerza suficiente para salir a la calle, para denunciar, para visibilizar y nunca naturalizando nada de esto. Me parece que es muy importante no naturalizarlo. En diferente lugar podemos ayudar a que esto no se naturalice. ¿Vos ves esa fuerza en la gente? Porque la pregunta a diario tiene que ver con producto de esos pensamientos tan reaccionarios que hay. Siempre va a haber sectores reaccionarios, sectores progenocidas. Fuerza suficiente para salir a la calle, para denunciar, para visibilizar y nunca naturalizando nada de esto. Me parece que es muy importante no naturalizarlo. Todos desde un diferente lugar podemos ayudar a que esto no se naturalice. ¿Vos ves esa fuerza en la gente? Porque la pregunta a diario tiene que ver con qué pasa y si hay una sociedad adormecida. Bueno, vamos a tener unos testeos que mencionábamos recién en marzo, ¿no? Pero vos, ¿qué ves ahí? Veo diferentes cosas. Veo que cuando se la convoca la sociedad, el pueblo sale, como nombramos antes la universidad, cuando hay de convocatorias claras, unitarias, por temas concretos, sale. Creo que es así. Creo también que hay sectores que es inexplicable, no sé, Puyaro, Yarlora, todos salen a defender al campo, ¿viste? Dicen, queremos que nos bajen las retenciones, sin pudor. A los trabajadores les subieron el impuesto a las ganancias, les bajaron el salario, bajan las jubilaciones cada día, porque al no actualizarse debidamente estás cada vez con un poder adquisitivo menor.
y las centrales sindicales no aparecen, la CGT hace un comunicadito cada tanto. Entonces me parece que no hay que culpar tanto a la sociedad, sino aquellos que se postulan como sus referentes, como sus dirigentes, que cuentan con esos privilegios, pero después que a la hora de accionar en la calle no los vemos. Te lo marco nuevamente con el tema de los despidos discriminatorios. Es muy grave que haya despidos discriminatorios como hubo los últimos días, que son muchísimos, además de los despidos que hay en general, ¿no? Y que vos digas, y bueno, ¿dónde está la dirigencia sindical para decir, basta? Lo de los jubilados, bueno, ni hablar. Nosotros vamos siempre los miércoles con Nicolás del Caño, acompañamos con todos mis compañeros del Frente de Izquierda, y ves muy poco apoyo. Ahí deberíamos estar todos cada miércoles, todos rodeándolos, mostrando que no pueden ser que los jubilados y las jubiladas de nuestro país de nuevo sean los que están pagando la fiesta que hicieron otros, ¿no? Porque ellos no se beneficiaron ni con el acuerdo con el fondo, ni con el carry trade de Caputo, ninguno de esos negociados les llegaron. Me dicen que Leo te quiere preguntar también, ¿Leo? Sí. Miriam, ¿cómo estás? A ver, hablar de quitar femicidio como agravante o de borrarlo como quieren es quitar con eso también un montón de leyes que hay a la par, la ley Brisa, la ley Micaela y un montón de circunstancias. ¿Cómo se le explica a una familia que está transitando ese dolor? Hoy, por ejemplo, hablábamos con Jorge Tadei y hablaba de eso, los chiquitos de Wanda, hace 15 años lo que viven. ¿Cómo se le explica a una familia que atraviesa el dolor en estos años que el Estado los quiere dejar desamparados? Me parece que empezando por los ejemplos concretos, preguntándole si conoce ejemplos de violencia machista, si ha tenido ejemplos cerca. A las mujeres, si nos preguntás si hemos sufrido algún grado o tipo de abuso alguna vez, cuando vos lo llevás a la vida real, lo sacás de ese nivel donde lo pone Milei como una bandera, como que las feministas, la ideología de género, cuando vos lo sacás de ese lugar y lo ponés en la vida cotidiana de todos, de todas, vas a ver que se simplifica bastante porque son cosas de la vida cotidiana y en nuestro país muy, muy extendidas. Entonces, desde ahí podés explicar que cuando el presidente de la Nación toma estos discursos de odio, toma estos discursos machistas, lo que está haciendo es legitimando esas prácticas. Las legitima, dejan de ser tan malas, dejan de ser tan repudiables. Si hay un presidente de la Nación que me dicen que no existe, que eso no es malo, que es lo mismo el hombre que la mujer, que es mentira que hay violencia machista. Entonces, me parece que si empezamos desde lo cotidiano, desde lo que nos pasa a todos, a todas, me parece que ahí se acerca un poco más a la realidad. Pero coincido de nuevo en que hay que bajarlo a tierra. El ejercicio está muy bien, hay que sacarlo a veces de la estridencia, por eso yo digo cómo lo discutimos o desde qué lugar lo discutimos. Claro. Es importante. Las maestras en las escuelas hacen un laburo enorme, la docencia hace un laburo enorme. Yo hablo siempre con los docentes y te cuentan cómo lo trabajan en la escuela. Y sabés que, bueno, les habrá pasado a ustedes con sus propios hijos e hijas, los pibes piden ese. Los chicos que tuvieron esa experiencia, las chicas que tuvieron esa experiencia reclaman, ¿cómo? Hace un año que no tengo, ¿qué pasa que en la escuela esto no se discute? O eligen delegados de ese y dicen, bueno, pero no nos dejan reunir. Lo toman como algo propio, es muy profundo lo que pasó en nuestro país. Y bueno, y reformas, no solo esto, reformas que no se hicieron. Nosotras venimos con otras diputadas, hemos peleado mucho para que se modifique incluso la ley actual, porque en el artículo 5 deja librado al ideario de cada institución la aplicación de la ley. Y esto ha llevado a que en muchos lugares no se aplique o se termine hablando de otras cosas. Claro. Entonces, no queremos que quede librado, queremos que sea claramente laica, científica. Creo que en ese sentido, no haber avanzado también en algún momento cuando pudimos hacerlo, después esas cosas también se pagan, ¿no? Sí. Viste que nunca es tiempo, siempre hay urgencias. No. La violencia machista, la violencia hacia niños y niñas, los abusos, son urgencia y siempre es bueno discutirlo. Y a Milei, hoy lo recordaba una compañera mía, Andrea Datri, en las redes sociales, si le interesa tanto la pedofilia, que se fije en las filas propias. Porque tenés a 2 diputados que están de su fuerza política que están siendo encarcelados por ese motivo. Y él no dijo nada al respecto. Bueno, yo creo que deberían repudiarlo, ¿no? Fer. Hola Miriam, ¿cómo estás? Bueno, preguntarte principalmente porque la Argentina siempre fue un país donde distintas personas, ciudadanos del mundo, venían, porque había mucha más apertura, mucha más amplitud, sobre todo en el tema de el reconocimiento de las libertades individuales, con eso también para las personas LGBT. Hoy vemos que hay un fenómeno que avanza,
que se está tolerando, que la gente lo está votando, que es justamente lo que vemos en Trump, en Milei, en Bolsonaro, en Chile ya no es Kast, es Johannes Kaiser. ¿Están hablando ustedes, los parlamentarios de distintos lugares de Latinoamérica, para ver un poco cómo poder hacer frente a esto y también quizás, no sé, darle algunos elementos más a las juventudes para que también pasen un poco a la acción, para que no se olvide y que no se borre todo lo que ya está ganado hasta el día de hoy? Sí, me parece lo primero que hay que decir es que no solo avanza la derecha, porque nos muestran como que en el mundo solo avanza la derecha. Si vos mirás América Latina, son pocos los gobiernos que se identifican con eso. Nosotros tenemos la desgracia de tener uno, pero más allá de las diferencias políticas que yo pueda tener con otros gobiernos de la región, claramente no se identifican con Trump. Entonces, la derecha también exagera su propia potencia y por el otro lado la exageran para justificar, bueno, yo no avanzo más en tal o cual cosa, no hago tal o cual cosa, porque si no la derecha. Me parece que ante todo hay que poner en términos la realidad, que hay un avance de la derecha, claramente, que se radicalizó la derecha, o sea que las viejas derechas son más de derecha aún, lo vemos en Argentina, prácticamente desapareció el PRO. Hoy la derecha, la Libertad Avanza y lo está subsumiendo al PRO. Trump prácticamente se comió al Partido Republicano y hoy son todos trumpistas, y así podríamos ir viendo en cada lugar del mundo. Pero también hay grandes movimientos en el mundo, y las mujeres de Argentina hemos mostrado que cuando nosotras salimos a pelear con nuestro pañuelo verde, con el grito de Ni Una Menos, esto también recorrió América Latina y otros países del mundo. Y esto sí lo hablo con mis compañeras de Pan y Rosas. Nosotros tenemos Pan y Rosas, nuestra agrupación, en 14 países, o sea, tenemos un intercambio muy grande. Y esto está muy, muy, muy vigente en muchos países. Lo que pasó últimamente alrededor del movimiento de toma de universidades que se inició en Estados Unidos contra la guerra y el genocidio de Israel sobre el pueblo palestino, y rápidamente se movió en otros lugares del mundo. Y vos decís, bueno, ¿qué tiene que ver un pibe de Francia, un pibe de Estados Unidos con esto? Bueno, porque la juventud sigue siendo solidaria, sigue teniendo ampliamente esos valores, y son los que hay que rescatar. Por eso no me gusta cuando ya a los pibes no les importa nada. No, no es así, no es así. Creo que hay que saber convocarlos, hay que saber acompañarlos en sus peleas, y siempre esos valores están. Si vos mirás, en la Argentina siempre que hablamos de las manifestaciones, incluso de las represiones, los casos son casos de jóvenes. 23, 24 años, Mariano Ferreira, Darío Santillán, Maxi Costecchi, todos pibes, Santiago Maldonado, todos pibes. Es decir, te lo pongo en casos trágicos para que veas que la juventud siempre encabeza las peleas, siempre es solidaria, pero hay que mostrarle otra alternativa. Por eso yo digo, hay que ver sobre qué bases. Yo no quiero decirle a esa juventud, bueno, ahora vas detrás de este porque es menos malo que el otro. Esa experiencia ya la hicimos. Creo que hay que convocarla a pelear por sus ideales, por sus derechos, y porque nunca más le digan a una piba, te tenés que callar porque no es el momento ahora de hablar de feminismo, porque, viste, jodés un poco. Me parece que hay que pensar en serio, por eso soy anticapitalista, ¿no? Miriam, vos venís venimos todos, ¿no?, de una dictadura militar en la República Argentina, pero bueno, vos en tu tarea como abogada, tenés sigo actuando en esas causas. Exacto, bueno, eso quería contarle, al que no lo sepa todavía, ¿no? Sí. Pero quiero decir, tenés un contacto muy, muy cercano con lo que fue y se vivió en la última dictadura militar en la Argentina. Y yo te pregunto, para que un presidente hoy pueda decir estas cosas, y no te hablo del kirchnerismo, no te hablo del PRO, te hablo en general los argentinos como sociedad, porque a veces yo me lo pregunto, ¿en qué nos hemos equivocado en contarles la historia? O si hay ahí una autocrítica para hacer, ¿hubo algo que no pudimos transmitir a las nuevas generaciones? ¿Vos crees que ahí hay algo que... Digo, porque de ahora en adelante va a ser muy, muy importante lo que expliquemos, ¿no?, a nuestros jóvenes, a los niños. Sí, hay muchas cosas que se naturalizan, que se dejan pasar, las complicidades del poder económico, por ejemplo, que es siempre el que vuelve a estar atrás de todos estos procesos una y otra vez. Yo te nombraba la Shell, bueno, son empresas que denuncia Rodolfo Walsh en la Carta Abierta, en el año 77, 24 de marzo del 77. Es decir, hasta se repiten los mismos actores en nuestro país. Creo que a pesar de eso hemos hecho mucho. Han hecho mucho las madres, las abuelas, los sobrevivientes, las sobrevivientes en transmitir. Pensá que si comparás nuestro país con otros países de la región, Argentina encabeza ampliamente el proceso de justicia, de juzgamiento, y eso no es por designio divino, es porque hubo un pueblo, porque hubo organismos de derechos humanos que permanentemente una y otra vez lo sostuvieron. Y pensá que enfrentamos, creo que hoy te lo mencionaba, enfrentamos cosas muy serias. Primero, la dictadura sale con la ley de autoamnistía, diciendo acá se terminó todo, se logra el juicio a las juntas.
con sus contradicciones, pero es un juicio que muestra ante toda la sociedad. Se vio hace poco la película 1985, que tuvo mucha repercusión. Pone delante de toda la sociedad lo que ocurrió. Nadie más puede decir a partir de ese juicio, yo no sabía lo que pasaba. Vino el punto final, la obediencia debida, los indultos. Esto que te mencionaba de ver a Bussi, gobernador de Tucumán, Patti, intendente. Y cerca de la campaña de Milei también. Bueno, Bussi, hijo. Y ahora vuelven, exactamente, ahora vuelven. Pero te quiero decir con esto que no es que es la primera vez que enfrentamos negacionismo, la primera vez que intentan borrar los crímenes de la dictadura. Lo que sí es que cada vez que vos tratás de avanzar sobre el poder económico, sobre eso el poder económico reacciona, porque ellos fueron los grandes ganadores de la dictadura. Nunca nos olvidemos que fue un genocidio de clase y que las grandes empresas de este país, te podríamos nombrar a muchísimas nacionales e internacionales, que incluso tuvieron centros clandestinos en su propio predio, ¿no? Bueno, la pata económica, ¿no?, de la dictadura, la complicidad, fue algo que durante el kirchnerismo yo entiendo que se habló mucho. Se habló mucho, se avanzó poco en tribunales, porque siguen teniendo poder económico. Entonces, si vos no cuestionás las bases de ese poder económico, enormes ingenios, automotrices, si no cuestionás las bases de ese poder económico, no, es un problema que siempre está dando vuelta ahí. Por eso yo valoro tanto lo que hicimos del otro lado, porque a pesar de todo eso, a pesar de ese poder económico prácticamente intacto, porque qué sé yo, te puedo nombrar al dueño de la Veloz del Norte, 2, 3 más que fueron juzgados, algún gerente, pero no se avanzó en serio contra ese poder económico, que hoy siguen ganando, hoy siguen siendo los que despiden y discriminan, hoy también te vuelven a echar por zurdo como te echaban en la dictadura, y en esto no incluyo solamente y estrictamente a la izquierda, sino todo aquel que tenga alguna idea de cooperación social, de solidaridad social. Bueno, durante el macrismo, Radio Nacional, me acuerdo del ejemplo, perdón la interrupción, porque digo, sufrió despidos terribles. No hace falta ir tan lejos, ¿no? Me acuerdo la respuesta a algunos periodistas de que por lo que tuiteaban tenían que ser despedidos, ¿no? Bueno, recorro siempre por las campañas sobre todo, y siempre nos invitan de las distintas radios nacionales de todo el país, sabes que hay muchas en todo el país, muchas sedes, y siempre, conozco, es un caso que conozco muy de cerca porque nos hemos solidarizado con sus trabajadores de todo el país y han sido muy perseguidos siempre. Entonces, creo que ahí hay algunas cosas que cada 24 de marzo, son discusiones que tenemos los 24 de marzo, no hablar meramente del hecho coyuntural puntual, sino era las bases de ese poder económico que sigue intacto y que sigue promoviendo las represiones que necesita. Los vemos con los grandes terratenientes. Vuelven a pedir represión del Estado cuando ven que sus intereses económicos se ven afectados. Así que tampoco falta tanto para el 24 de marzo, así que ya tendremos que empezar a pensar cómo hacemos. En el día de mañana hay una acción en el ex centro clandestino Virrey Ceballos, un centro clandestino en el que actuaba la Fuerza Aérea. Vamos a estar acompañando esa acción, viene habiendo acciones, hemos estado en la ESMA también con fuertes acciones y armando un arco muy unitario para mostrar esos lugares, porque no son símbolo del pasado, son símbolo del presente. Por esto que decimos, porque muchos de esos responsables económicos, civiles, eclesiásticos, nunca fueron juzgados. Entonces, que en esos centros clandestinos se preserven, que en ellos puedan estar los trabajadores y trabajadoras que son los que lo han cuidado y los que custodian esa memoria histórica, es muy importante, porque estamos hablando del presente. Hoy son los mismos que siguen marcando los designios del país. Siempre pongo un ejemplo, déjame terminar con esto. El Fondo Monetario le venía retaseando al gobierno de María Estela Martínez de Perón un préstamo, ¿no? Estaban pidiendo un préstamo al FMI. Se lo otorga a la Argentina el 26 de marzo. Más apoyo a la dictadura que ese, imposible. ¿Alguno de los chicos quería hacer Clacolo? Sí, la estaba escuchando también a Miriam y, el caso emblemático, ¿no? Asíndar Villa Constitución, que tiene un centro, había montado un centro clandestino, su presidente durante 20 años fue un torturador, el caso más emblemático de todos quizás, ¿no? Te quería preguntar, para cosas que no se dicen, no está, porque siempre hablamos de la dictadura, pero no de la complicidad que en su momento tuvieron los grandes grupos económicos. Te quería preguntar en este caso, Milei también anunció que va a avanzar con el cupo de género, tanto en el empleo público como en el Congreso. ¿Hay ahí alguna posibilidad de evitar esto, al menos en el Congreso?
Mira, yo estuve en esa discusión, fui activa partícipe en un mandato anterior que era diputada sobre la discusión del cupo o los lugares que debemos tener las mujeres en las listas. Eso te digo, una cosa es la discusión en el recinto, vos ibas al baño, a un pasillo, y todas las mujeres de las demás fuerzas políticas decían, che, pongamos esto porque si no yo no vuelvo, entré de casualidad porque hasta ese momento te exigían el 30%. Si no tenemos cupo, no nos ponen en las listas, no nos ponen primera. Era un debate, te digo, que era más interesante lo que se escuchaba en el pasillo que lo que se decía, ¿no? Después o podían decir o verbalizar en las reuniones. Se peleó muchísimo porque las listas tengan un cupo del 50%. Yo tenía una postura particular, más allá que lo voté, obviamente, yo tenía la postura que el 50% tenía que ser el piso y no el techo. Que después en algún fallo alguien lo reconoció, porque si no, a las mujeres también nos condenan, los hombres siempre tuvieron mayoría, nunca hubo problema. Ahora las mujeres tenemos el techo del 50%, porque si yo quiero armar una lista, 70% de mujeres, y la población la quiere acompañar, ¿qué problema habría? Bueno, fueron discusiones que tuvimos en ese momento sumamente interesantes, y como te digo, yo la apoyé sabiendo que la igualdad formal no es la igualdad real, pero yo peleo todos los días por la igualdad real. Creo que también corresponde que en las listas electorales y en tantos otros temas haya una paridad. El gobierno lo vuelve a agarrar como los temas que hablamos antes, como un caballito de batalla para fortalecer sus sectores más retrógrados, y en aquel momento salió ampliamente la paridad. Habría que revisar, tendríamos que hacer un trabajito en estos días de revisar qué fuerzas políticas efectivamente votaron, la mayoría son las mismas que siguen estando ahora. Sería muy difícil que se pueda volver de esa votación, sobre todo por estas confesiones que te digo de los pasillos de las propias mujeres de otras fuerzas políticas que nos decían, miren, yo si no es por el cupo es muy difícil que venga, porque me acuerdo del ejemplo concreto, se juntan en un asado los varones y deciden quiénes van a ser. Yo soy de izquierda, o sea, nosotros tenemos agrupaciones feministas desde hace años, nos manejamos, hemos hecho listas, una lista que yo encabecé en la Ciudad de Buenos Aires hace unos años, con 70% de mujeres, por ejemplo. Pero te digo que esas conversaciones estaban. Te cuento algo muy del pasillo. Vos decías, es difícil que se vuelva. Me quedo pensando en una Patricia Bullrich que votó por el agravante del femicidio, por la ley de femicidio, y que hoy tiene una mirada totalmente distinta. Pero bueno, el caso Bullrich. El caso Bullrich, claro, lo que pasa es que se ha dado vuelta tantas veces que es imposible saber con qué Bullrich hablas. Pero bueno, sí, yo la recuerdo en muchas discusiones te digo más. Me la acuerdo, yo creo que era asesora de Nicolás del Caño, yo no era diputada, yo iba a las reuniones de la Comisión Penal porque obviamente me interesaban estos temas, acompañando a Nicolás, que fue nuestro primer diputado del Frente de Izquierda. Iba Bullrich y todo su séquito a cuestionar la ley antiterrorista. Ah, mirá. Iba a cuestionar. Bueno, podemos citar ejemplos. Es genial. No me digas que ese no es como el máximo, porque iba y cuestionaba, ¿no? Y tenía argumentos y sus asesores penales. Bueno, sus asesores penales después terminaron al mando del operativo en el que se asesina a Santiago Maldonado, y ella diciéndole terrorista a todo el mundo. Lástima que todavía no pudo encontrar a nadie, ¿no? Porque uno le decía que era vegano y tenía milanesa de pollo en la heladera. O sea, le pasan las cosas más exóticas a esa mujer. Dice que es un mega operativo, secuestra 25 porros. O sea, siempre tiene algún problema entre sus dichos, que es muy rápida para opinar, y lo que demuestra, pero terrorista le dice a todo el mundo, y ella estaba en contra de eso. No sé si mostrarte lo que viene. Hay algo que está pasando, Miriam, que también tiene que ver con los intérpretes, ¿no?, del presidente de la Nación, que intentan de alguna manera bajarle el tono, los exégetas. Bajarle el tono o no, según el caso. Pienso en el jefe de gabinete, Guillermo Francos, por ejemplo. También habló Lilia Lemoine en las últimas horas. ¿Lo ayudó? Y dijo esto, mira. Que los modos en este caso no importan, y de hecho, mientras más contundentes y fuertes sean, más claro va a ser el mensaje. No podemos estar preocupados por cómo se dicen las cosas. Yo no creo que él haya insultado a alguien. Dijo la verdad no debería doler. Otra vez, la sociedad aprende, la sociedad escucha, y Javier Milei lo dijo, la gente lo está escuchando. Entonces, ¿por qué vamos a retroceder con el mensaje siendo tan claro? De hecho, cuando no estemos al borde de perderlo todo el tiempo,
porque tenemos una oposición nefasta, que es capaz de tratar de hacer un golpe de Estado y sueña con un helicóptero. Quizás ahí podamos aflojar, pero en este momento los que tenemos enfrente, los Kicillof, los Moreno de la vida, los Kirchner, esa gente no tiene miramientos sobre nosotros, ni piensa ni en los modos ni en lo que hacen. Nosotros tenemos que mantenernos firmes. Si el presidente se ablanda, lo que nos espera es lo mismo que le pasó al PRO. Volvieron. Y justamente fue en parte por eso. No tienen que volver nunca más. No tenemos que modificar el discurso para caerle bien a la gente. Tenemos que decirle la verdad. Endurecer el discurso, decir la verdad. ¿Qué pensás sobre lo que dice sobre Lemoyne? Primero sobre esto que dice, no, me quedé pensando, ¿vos vas a ser candidata este año? No quería preguntar de todo junto. No lo sé, depende de lo que decidamos en nuestra fuerza política, no claro, lo sé todavía. Porque ahora no sos diputada, sos dirigente, pero podrías ser candidata para ocupar un estuve en el Congreso cargo hasta en el Congreso. Hace poco y escuché a Lemoyne en muchas intervenciones. Te podría tocar debatir con ella. Sí. Contame todo, qué pensás sobre esto y sobre ella también, ya que está. Me parece que copia un poco las formas de los machirulos que lo rodean, te digo, si te lo tengo que decir muy sinceramente, ¿viste? Grita mucho, copia mucho ese tipo de formatos, pero bueno, tiene el rol de defender a Milei. Vos, todas sus intervenciones es defender a Milei. Entiendo que ella hace lo que puede también, ¿no? Él sale a decir cualquier barbaridad y ella dice, nos tenemos que endurecer porque si no vuelven. Sí. Bueno, siempre queda esa pregunta, ¿qué quiere decir endurecer? Porque ella tampoco habla como diputada, habla como gobierno, que maneja las Fuerzas Armadas, las Fuerzas de Seguridad, los servicios de inteligencia. Vuelvo al mismo punto porque es muy distinto cuando vos manejás el poder del Estado, lo que decís. ¿Qué quiere decir nos tenemos que endurecer? A mí no creo que ahí le repregunten, justo por lo que veo, pero estaría bueno que le repregunten, ¿no? Alguno podrá pensar que, recordamos que en la campaña, justo me acordé porque está la disputa a Villarruel, siempre es la encargada Lemoyne, ¿no? Sí. De atacar a Villarruel, de cuestionar cada cosa que hace, que dice, o chicanear en redes. Las redes ocupan otro lugar importantísimo últimamente. Pero fue durante la campaña que la propia Villarruel hizo un acto que tenía que ver con las víctimas del otro lado, de la dictadura, de instalar esto. Y ya desde la campaña parecía no importar demasiado, digo, porque ahora hablamos del 24 de marzo, hablamos de lo que se viene, hablamos de cómo debatir, ¿no? Sí. Porque siempre estamos hablando de eso, entiendo. Más los legisladores en el Congreso, será tu función en todo caso. Pero parecía no importar demasiado. De hecho, gana Milei con Victoria Villarruel secundándolo. Yo creo con que esta mirada. Había otros problemas que la sociedad en ese momento sentía como más graves, dejó correr, se decía mucho, no lo va a hacer, bueno, lo evitaremos en su momento. Yo por eso te digo, yo revisé mucho los debates presidenciales en el último tiempo, incluso el anterior, el que tuvimos cuando fuimos candidatos a diputados, y se le concedía mucho. Se iba poco a fondo de sus cosas. Estas expresiones machistas Milei las dijo, atacó a los 30.000, solo le respondí yo. Hubo muchas concesiones en el terreno de, bueno, esto no importa. Y ahora nos damos cuenta que nos importa a todos. Pero Agustín, que nos importa en el de presidencial está. Sí, el debate. Sí. No recuerdo a un cruce de Agustín Rossi y Villarruel también. En un debate en un canal, de candidatos a vicepresidente era ese. Sí. Y parecía que, no importaba, o por qué te metiste ahí. Ahora vemos que a todos nos importaba, que atacaba valores muy profundos, que atacaba conquistas que habíamos tenido producto de mucha lucha, y creo que todo eso lo tenemos que volver a repensar para no hacer concesiones ahora tampoco, para no hacer concesiones ahora sobre esto. Villarruel tiene un objetivo concretísimo, que es conseguir la impunidad de los genocidas. Ella yo creo que no la domina otra cosa y todo lo que hace lo hace especulando en ese sentido. Su discurso es peligrosísimo, ella viene insistiendo mucho en que hubo víctimas de los dos lados, volver a lo más nefasto, la teoría de los dos demonios. ¿Eso por encima de una carrera política, decís? Es que su carrera política es eso. Su carrera política es representar ese sector de lo que antiguamente se llamaba el partido militar. No, porque podría, digamos, en esta supuesta separación o pelea con Milei, pensar en sus aspiraciones políticas, ¿no? Todos estamos mirando eso, a ver qué pasa. Yo creo que son esas, pero avanzar en una carrera política. La confunden. No, ella es eso. Creo que la confunden. Dice, bueno, se podría, un acuerdo es nacionalista. No tiene nada de nacionalista, como no fue nacionalista la dictadura genocida, que fue lo más entreguista
que existió en nuestro país. Estábamos hablando del crédito del Fondo Monetario 2 días después. Te lo podría denominar desde decenas de aspectos, las modificaciones legales que hicieron la entrega del país. La publicidad de la silla. La publicidad de la silla, bueno, esa es categórica. Capaz que los más jóvenes no se la acuerdan, pero cada tanto se reitera. Una silla fabricada en Argentina que no valía nada, ¿no? Se rompía y la otra no. Bueno, muy parecido al discurso que está teniendo Milei en los últimos días, ¿no? Con esto de la apertura de importaciones y demás. Entonces, creo que ella va a eso y ya consiguió un fallo. Te digo porque hay un fallo que ha tenido poca repercusión, pero es gravísimo, que es en una causa donde se acusa a montoneros de un atentado y la justicia lo vuelve a reabrir con claramente los principios de la teoría de los 2 demonios. Entonces, ojo que cuando estas cosas se dicen desde el poder del Estado, tienen su repercusión. Tenemos tribunales que son muy obviamente vamos a apelar, estamos trabajando estos días muchísimo alrededor de eso, pero ojo que quieren volver con la teoría de los 2 demonios para decir, bueno, así no juzgamos más a los genocidas. Ellos quieren un empate para pedir impunidad. Bueno, hablábamos de la ley Brisa, hablábamos de la ley Micaela para capacitar, hablabas de la justicia. Ligadas a la violencia de género. La intención también es de derogar el decreto 476-2021 que tiene que ver con la posibilidad de que haya DNI no binario, que haya una tercera opción, no solo el DNI femenino masculino, sino que a quién puede molestar, ¿no? Esto también. Pero sin embargo también va contra eso, entre muchas otras cuestiones. Menciono esto porque, la ley de paridad de género, recién lo hablábamos, menciono esto porque acá también entra el Poder Legislativo, por supuesto, en todo esto, y también la justicia, que en las últimas horas hubo una medida cautelar respecto de lo que tenía que ver con el no desmantelamiento, ¿no? de ciertas áreas. Eso fue creo que del día de hoy. Ahora te voy a preguntar por la justicia y el rol de la justicia en esto, en algo tan importante como esto, porque ya hablamos de los legisladores, pero compartimos algo más de lo que nos decía la gente en la calle. La figura del femicidio. Obviamente estoy en contra que pase eso con las mujeres, pero también hay muchos hombres que pasan lo mismo y sin embargo cuando los hombres van a denunciar los toman como nada, no les toman la denuncia por ser hombres. ¿Y a las mujeres sí les toman la denuncia? A veces sí, hay veces que no. A mí me parece que está mal, no lo tendría que quitar, más ahora que hay muchísimos, pero bueno, decisión de él. Sabemos que cada gobierno tiene su librito, así que yo no lo voté, pero de todas maneras él será coherente o no. Pero bueno, son decisiones. Ya como que se desestimaba matar a una mujer, sobre todo en un contexto pasional, como decían muchas veces la jerga judicial, se desestimaba. Y no, está muy bien la figura de femicidio. No puede ser que cualquiera mata a una mujer, como decía el tango, la maté porque era mía. No, la verdad que me parece una de tantas medidas retrógradas que están tomando. Que claramente está muy mal, porque bien o mal, o sea, me parece que es una realidad que sucede y desconocerla es parte de negar la realidad, eso. Bueno, ahí escuchábamos varios testimonios que ahora voy a consultar con Miriam. Me refería, lo había anotado por acá, una cautelar para no desmantelar lo que tiene que ver con los centros de asistencia a mujeres, ¿no? Parece ser una batalla rara, nueva, diferente. ¿Cómo ves esto que estamos planteando desde acá en lo que decían estos testimonios? No, me parece que en la calle, evidentemente, hayan votado o no a Milei, el tema del ataque que ha hecho a las mujeres en las últimas horas se entiende como lo que es, ¿no? Que no es un ataque a una militante feminista particular no, es un ataque al conjunto de las mujeres y a nuestra integridad, a nuestra vida, porque está cuestionando lo más profundo que es luchar contra la violencia machista, enfrentar la violencia machista. Me parece eso. La justicia tiene un rol, o debería tener un rol en esto. Me parece que la Corte Suprema está enroscada en una interna sobre su propio poder o cómo se reconstituye con las vacantes que han quedado, y es bastante escandaloso a esta altura. La ley Bases, que realmente es una reforma constitucional donde ataca todo tipo de derechos laborales, lo que se te ocurra, no puede ser que la Corte todavía no se haya pronunciado. La justicia está dejando correr. Claro, a veces conseguimos algún fallo, algo que hemos conseguido con los sitios de memoria, algunas cosas que aparecen, pero de conjunto, vos imaginate que cualquier luchador social dice la mitad de las barbaridades que dice Milei o que dice Lemoyne, nos vamos a endurecer y vamos a hacer.
vas preso a los 2 minutos, tenés un patrullero en la puerta del canal. Bueno, evidentemente, como siempre, esperan los vientos políticos, ¿no? Pues en un momento se dan vuelta y empiezan para lo contrario, pero creo que la justicia está cumpliendo un rol, sobre todo lo veo en el ámbito laboral, muy, muy, muy trágico, muy nefasto, porque todo lo que dice la ley Bases es inconstitucional, viola toda la normativa laboral de nuestro país, la Constitución Nacional, las leyes internacionales, los tratados internacionales suscriptos por nuestro país. No puede ser que los jueces laborales no se den cuenta o demoren ad eternum las resoluciones cuando los trabajadores están en la calle, no tienen un mango. Hoy conseguir una changa es muy difícil porque también el trabajo precario cuesta, no es que solamente cuesta encontrar un laburo con derechos en blanco, como se dice naturalmente, registrado, sino que también cuesta una changa, el que trabajaba una cantidad de horas en un Uber trabaja el doble. Bueno, me parece que la justicia tiene un rol muy importante y quiero señalar particularmente la justicia laboral porque me parece bastante escandaloso cómo se está actuando. Hay algunos casos donde se empezó a cuestionar en los últimos días, un fallo de feria, donde se cuestiona la posibilidad de los despidos discriminatorios que no se puedan reinstalar y demás, pero todavía es muy molecular y no es la respuesta que indica incluso no mi pensamiento o el pensamiento woke, diría Milei, sino lo que dicen las propias leyes que rigen en el país. Mira, hablamos de leyes, te pregunto esto por último. Yo no sé si a alguien le importa en medio de esta discusión lo que dice la Constitución, ¿no? Irse tan atrás. Pero en todo caso, si vamos a respetar las normas, el ABC es lo que dice la Constitución. Hoy lo usa el ministro Cunio Libarona para hablar de igualdad ante la ley y saca un tuit. Incluso la Constitución habla de todas aquellas personas que quieran habitar suelo argentino y los derechos que tienen. Vos, que sos abogada justamente, ¿qué importancia le das a eso y a que se esté pasando como por encima o se use según la mirada? Porque lo que está diciendo Milei es ilegal y además es inconstitucional. Sí, además intentan volver a una versión de la Constitución de 1853, o sea, Cunio Libarona, si es abogado y trabaja tanto como ha trabajado estos años, debería saber que en el 94, digo, yo ni defiendo la Constitución del 53, liberal, ni la menemista del 94, pero hay determinados tratados internacionales que fueron incorporados, determinados cambios legislativos que fueron incorporados y para ellos no existen. O sea, son gente que ubica su pensamiento en 1853. Están ubicados ahí, su pensamiento atrasa. Cuando le decíamos a Milei que su pensamiento atrasaba, decía, no, lo nuestro es lo más, el anarcocapitalismo, no sé cómo era su denominación, es lo más moderno que hay. Mirá, te tenés que ir hasta el 1800 para buscar ideas similares o criterios de igualdad ante la ley iguales a esos, porque te estoy hablando de nuevo, ni siquiera es mi pensamiento, la construcción legal de los últimos años, existen las discriminaciones positivas que contemplan las diferencias que hay en la sociedad, que hay en la vida real. Son discriminaciones positivas. Bueno, hay una entre hombres y mujeres, claramente no puede negar el patriarcado, creo que ya es algo como mucho, bueno, lo hace. Y Cunio Libarona lo veo un poco como al jefe de gabinete, ¿viste? Intentando darle un contenido un poco con alguna palabrita más, poniendo algún punto y una coma a esto que Milei vomita en las redes. Bueno, y si a alguien no le importa la Constitución, sí es importante decir que hay mujeres, ¿no? y niños también, sobre todo, en la República Argentina que necesitan de la protección de esas leyes y del Estado, que en todo caso lo piensen desde ese lugar. Miriam, gracias por haber venido. Por favor, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias.